versículo 17 del capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Dice lo siguiente: pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. Alguno estará pensando, ¿de qué promesa estará hablando? Bueno, si tú lees un poquito adelante o un poquito más atrás, te darás cuenta que le está hablando de esa promesa de bendición en la persona de Abraham, pero que redundaría por todos los tiempos, incluso hoy. Es decir, que nosotros podríamos decir que somos un poco hijos de Abraham, por aquello de que él es conocido por ser el padre de la fe. Así que esa promesa de bendición nos alcanza a nosotros, y es de lo que está hablando la carta a los Hebreos. Y dice que además lo garantizó por medio de juramento. Dice, de estas dos cosas que no pueden cambiarse, perdón de pecados y la adquisición de la salvación, dice, y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo quienes hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Así que quiero recalcar, subrayar esas últimas palabras que dice que lo que está diciendo aquí, esa promesa de bendición, esa salvación, solamente es para aquellos que buscan el amparo de Dios y pueden disfrutar de esa confianza y esa esperanza de dicha salvación. Y termino con el versículo 19, que dice, esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, lo mismo que el ancla mantiene firme el barco. Y repito este último versículo, por si alguno se ha despistado, dice, esta esperanza, la esperanza que tenemos en Dios, nos mantiene firme y seguro, dice, lo mismo que el ancla mantiene firme el barco. La semana pasada, queridos amigos, estuve compartiendo sobre el camaleón, sobre esas palabras que Pablo transmitía en Filipenses, en la carta que les escribe a la gente de Filipos, y está hablando de que somos, o debemos ser los cristianos, luminares en el mundo. Yo diría que debe ser más fuerte esa luz cuanto más oscuras están las tinieblas, cuanto más oscuro o más tinieblas hay en nuestro mundo. Y podemos decir que estamos viviendo en cierto tiempo o en cierta clase de oscuridad. En esta tarde a mí me gustaría hablaros de lo que es un ancla. Un ancla. El ancla para el barco implica dirección, implica, digamos, esa firmeza al mantener un rumbo. Y la Biblia, o el escritor de la carta a los Hebreos, lo que nos está transmitiendo en definitiva es que necesitamos tener esa firmeza en los momentos de turbulencia. ¿Y dónde podemos recibir esa firmeza que de alguna forma declara o revela que hay paz interior, que hay tranquilidad, que hay sosiego, aun cuando, como decía antes, estemos rodeados de tinieblas y de turbulencias? Y para ilustrar esto, quisiera hablaros de mi amiguito Miguelito. Podría ser, espero un día contárselo, de hecho, a mi nieto Abraham y a mi nieta Emma. La historia de Miguelito trata sobre un día en alta mar. Miguelito era un forofo de la pesca. Claro, no podía ser de otra forma. Su papá era un buen pescador. Así que un día el padre decidió darle una sorpresa monumental y adquirió 2 billetes para un barco que los llevaría a alta mar, donde estarían pescando toda una tarde. Cuando el pequeño Miguelito entró en semejante barco, quedó impresionado. La belleza,
el barco parecía interminable, era extraordinario. ¿Cómo se movería ese pedazo de madera tan enorme, ¿no? Y estaba Miguelito pensando cuando el barco zarpó hacia alta mar y allí pasaron una tarde increíble de pesca, él junto a muchos más pasajeros. Y al volver ya al atardecer, el barco comenzó a navegar de vuelta para llegar a su destino. Y ¿saben? Algo sucedió en ese mismo instante. Grupos de nubes oscuras empezaron a reunirse, a juntarse y opacaron los rayos tan hermosos de sol que hacían esa tarde. Y muy pronto empezaron a llegar los relámpagos y los truenos. La tormenta vino inusualmente repentina, dijo el capitán. Esto hacía mucho tiempo que yo no lo había visto. ¿Y saben qué? Les dijo el capitán. El guardacostas acaba de anunciar o de predecir por radio que viene un temporal increíblemente fuerte. Este hombre, el capitán, pensó, bueno, podríamos intentar llegar a puerto todavía, pero sería más seguro si nos acercamos a esa línea de costa y ahí echamos el ancla, dejamos que pase la tormenta y entonces ya acabamos de llegar al puerto. Mientras él estaba pensando esto, todos los pasajeros, Miguelito el primero, empezó a recoger todos los instrumentos, no sé cómo se llaman, las cosas de la pesca, todos los elementos para pescar. Todos los pasajeros fueron rápidamente guardándolo todo y se refugiaron bajo una cabina que tenía el barco. Y aunque os parezca, queridos amigos, increíble, justo cuando se cerró la puerta al entrar el último pasajero, empezaron a caer unas gotas, bueno, ¿qué gotas? Y aquello parecían platos. Y casi sin pensar, empezó un torrente de agua junto con relámpagos y truenos. Y estaba la cosa realmente complicada cuando al fin el barco llegó a esa zona limítrofe, a esa línea que llaman costera, y allí se escuchó un grito fuerte y decidido del capitán diciendo: «Marineros, echen el ancla al agua». Pero ¿sabéis qué? Los vientos eran tan fuertes, que el barco se balanceaba para un lugar y para el otro. Se tambaleaba de tal forma que de repente el niño le susurró a su papá: «Papá, tengo miedo. ¿Y si nos golpeamos contra esas enormes rocas que hay allí delante?». El padre, con voz fuerte y tranquila, dijo: «Hijo, no tienes de qué preocuparte. Hace un rato papá habló con los miembros de la tripulación y me dijeron que en este lugar ya habían echado el ancla en distintas ocasiones y se habían salvado. No había peligro en ese lugar. Pero sobre todo, podemos confiar en nuestro capitán. Nuestro capitán es un hombre responsable y sabe bien lo que se hace». «Sí, papá, pero», decía Miguelito, «si naufragamos va a ser terrible». El padre se quedó mirándolo y dijo: «Pues sí, la verdad es que sería terrible naufragar. Pero hay una cosa peor, querido Miguelito». Miguelito se quedó sorprendido mirando a su padre. «¿Hay algo peor que naufragar y morir?». «Sí, hijo, hay algo todavía mucho peor. Y es el naufragio del alma de una persona». Miguelito se quedó mirando al padre así como: «¿Qué me está contando este?». Mientras el papá le decía: «Podríamos comparar el barco con nuestra alma y el mar con nuestra vida aquí en la tierra. Y sabes, Miguelito, durante la vida hay momentos de grandes turbulencias y es por eso que necesitamos tener un ancla para podernos salvar.
para podernos sentir seguros. Miguelito, ¿tú sabes cuál es el ancla que debemos de tener? Miguelito se quedó reflexionando y pensando, el ancla, el ancla, el ancla. Ya lo tengo, papá. Seguro que te estás refiriendo a esa ancla que es nuestra fe puesta en Jesucristo. Muy bien, Miguelito. ¿Sabes? Aunque el tiempo parece haberse estropeado, aunque parece que este día ha perdido esa magia, creo que va a ser el día más importante de tu vida, querido Miguel. ¿Sabes? Quizás sea este un buen momento para que puedas ponerte a bien con Dios, puedas pedirle perdón por tus pecados. Papá, pero ¿qué pecados he cometido yo? Ay, hijo, ¿nunca te has reído de un amiguito de clase? ¿Nunca te has querido vengar de algún compañero? ¿Nunca has dicho una pequeña mentirujilla? Bueno, sí, papá, vale, ya, sí, es verdad, tienes razón. Pues sabes, Miguelito, Dios está deseando escucharte, que le pides para que le pidas perdón y puedas recibir entonces esa salvación, para que puedas depositar tu fe, tu confianza de que el día que se acabe tu vida aquí, puedas despertar en el cielo. Damas y caballeros, queridos amigos que nos seguís por Facebook, quiero deciros que esta historia acaba al cerrar Miguelito la puerta de su habitación, poniéndose de rodillas y poniéndose a cuentas con Dios, pidiéndole perdón y recibiendo ese regalo de la salvación. ¿Y qué de ti, querido amigo que me estás siguiendo en esta tarde? Quiero hacerte una pregunta. ¿Has anclado tu alma en Jesucristo? ¿Le has pedido que perdone tus pecados y que te salve? Quiero decirte que si tú confías en Él, si pones tu esperanza, como nos dice esta carta a los Hebreos, en Jesucristo, tu alma nunca naufragará. ¿Y sabes qué? Te voy a dar todavía una mejor y mayor noticia. Cuando llegue el día en que tengas que dejar esta tierra, como todos los mortales, ¿sabes? Dios te habrá hecho entrega de ese pasaje en el barco que zarpará rumbo al puerto celestial. Y allí podrás disfrutar de esa relación con Jesucristo y con infinidad de hombres y de mujeres que hicieron lo mismo que Miguelito. Rendirle su vida a Jesucristo, pedirle perdón y recibir ese regalo de la salvación y poder experimentar esa relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Quiero preguntarte en esta tarde, ¿has pensado qué va a ser de ti el día en que mueras? ¿Dónde pasarás la eternidad? Querido amigo, la Biblia es muy clara y muy sencilla. Sabes, no todo es relativo. La verdad no se puede fraccionar en el conjunto de verdades individuales. Solo Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Tú decides si lo vas a creer, si lo vas a aceptar o si lo vas a rechazar. Pero Jesucristo dejó bien claro que si tú quieres ir al cielo, si quieres zarpar en ese barco que llegará a ese precioso puerto de la eternidad, tienes que tener anclada tu alma en Jesucristo. Espero que esta tarde, pese a hacer una tarde fresquita, que ya ha oscurecido, que estamos confinados, montón de gente muriendo a nuestro alrededor, este sea el día más importante y más feliz de tu vida. Porque, ¿sabes? La muerte no es una tragedia, como le parecía a Miguelito. Lo que es trágico es que te vayas de esta tierra sin haber hecho la única elección posible para ir al cielo.
Su nombre es Jesucristo. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? O, mejor pregunta todavía, ¿estarás allí? Sin duda alguna, un día te vas a presentar ante Dios y le tendrás que dar cuentas. Ojalá tú seas de los que pasemos una eternidad con Jesucristo. Muchas gracias y queremos despedirnos con una frase mágica y es: Tú vales mucho para Dios. Que Dios te bendiga y hasta el domingo que viene.